En el sistema aire-agua, este es el balance de energía, ¿okay? En el lado gaseoso. Pero en el sistema aire-agua se cumple esto, que la relación entre el coeficiente de transferencia de calor en el lado gaseoso y el coeficiente de transferencia de masa en el lado gaseoso es aproximadamente igual a la capacidad calorífica del aire húmedo. Es aproximadamente igual, no son iguales, pero son aproximadamente iguales. Esa aproximación, esa coincidencia, si quieren, lleva a que el número de Lewis sea aproximadamente 1, ¿no? Si esta capacidad pasa a dividir, eso se convierte en el número de Lewis, y eso sería aproximadamente 1, ¿no? Cuando se cumple eso, que se cumple para este sistema aire-agua, esta ecuación que vemos aquí, que es el balance de energía en el lado gaseoso, se reduce a esto, ¿no? Si este caso Y pasa a dividir aquí y pasa a dividir aquí, al dividirse esto, con esto lo puedo reemplazar por aquí está, ¿ve? Y aquí está el caso Y sobre A. Y todo esto que está aquí, pues es también esto. Es la diferencia de entalpía entre la interfase y el seno gaseoso. Si elimino esto de aquí, solamente trabajo con este término y este que está acá, esto me lleva a esta ecuación. A esta ecuación, si lo despejamos de tal manera que integramos, es decir, este pasa a este lado y aplicamos la integral a ambos lados, vamos a llegar a una ecuación de este tipo, donde este z es la altura de la columna de humidificación o de la torre de enfriamiento, que es igual. Y a esta ecuación le llaman ecuación de diseño, que significa que es la ecuación que te permite determinar qué altura debe tener tu columna, ¿no?, de enfriamiento para que puedas alcanzar cierto objetivo. Y para eso tienes que resolver esta ecuación que está aquí. Esta ecuación también se suele escribir así: z, la altura es igual al producto de estos dos términos, donde este primer término, que es la relación entre este flujo del gas portador, el flujo del aire, entre el coeficiente de transferencia, a este primer término se le llama altura de una unidad de transferencia, mientras que esta integral recibe el nombre de número de unidades de transferencia. Entonces, el producto de la altura de una unidad de transferencia por el número de las unidades de transferencia me da la altura total. Con esta ecuación de diseño, usted puede determinar qué altura debe tener su columna para poder alcanzar, por ejemplo, poder enfriar el agua de tal temperatura a tal otra. Y para ello necesita el diagrama de entalpía-temperatura. Este diagrama puede ser obtenido de la misma carta ciclométrica, siempre y cuando la presión sea de una atmósfera, ¿no?, a la cual usted está trabajando. Esta es energía, kilojoule por kilogramo de aire seco, por si acaso, versus temperatura. Y se trabaja con la curva de equilibrio, que corresponde a una humedad relativa del 100%. Como así. Imagine que esta sea su torre de enfriamiento, que puede ser una torre empacada, puede ser con empaque estructural o empaque aleatorio, no interesa, o puede ser una torre de aspersión, una ducha simplemente, ¿ya? Puede ser cualquiera de ellos. Por supuesto que aquí lo que hace diferente a uno del otro es el coeficiente de transferencia de masa. Este coeficiente no es igual para ambos. Cada uno tiene su propio coeficiente de transferencia, ¿correcto? Pueden tener el mismo flujo gaseoso ambos,
pero no el mismo coeficiente de transferencia, porque son pues operaciones que se están desarrollando de manera diferente, pues, ¿no? Entonces, si al fondo le llamamos el punto número 1 y al tope el punto número 2, entonces lo que usted tiene que hacer es básicamente ubicar las coordenadas del punto número 2, es decir, la temperatura del líquido que está ingresando por aquí, esta temperatura, con la entalpía del gas que está saliendo por el tope. Con estas dos variables usted ubica este punto número 2 en su diagrama. Algo similar hace con el fondo, ¿no? Ubica la coordenada del fondo utilizando la temperatura del líquido aquí a la salida y la entalpía del gas aquí en la entrada, ¿no? A partir de esos puntos, estos dos puntos, usted puede trazar una línea, y a esa línea se le conoce como la línea de operación, que está dada por esta ecuación. La línea de operación usted la puede calcular ya sea con esta ecuación que está aquí o con esta que está aquí. Al final son iguales las dos. Aquí usted necesita el flujo líquido, el flujo gaseoso y la capacidad calorífica del líquido, y las temperaturas, ¿no? Y las entalpías. Aquí solamente las temperaturas y las entalpías. Con cualquiera de ellos usted puede determinar esta línea de operación. Ya con la línea de operación, lo que tenemos que encontrar son las entalpías de la interfase. La línea de operación lo que te está dando es un conjunto de entalpías, desde esta entalpía 1 hasta esta entalpía 2. Acá hay diferentes entalpías para diferentes temperaturas de líquido, ¿no? Es como que si usted sube por la columna, a medida que usted va subiendo, la entalpía de la corriente gaseosa va cambiando y finalmente llega a este valor. Bueno, todas esas entalpías que están aquí están dentro de esta línea. Cuidado, no quiero decir, o no vaya a pensar usted, que si en este punto la entalpía es H1, correcto, y en este punto la entalpía es H2, correcto, entonces en la mitad la entalpía del gas, ¿cuánto es? Entonces me ubico en la mitad de la línea. No, este recorrido no es coordenada Z, no es la distancia Z, no. La mitad, la entalpía de la mitad podría estar ubicado por aquí, o podría estar ubicado por aquí. No, aquí no, esto no es una coordenada Z. Lo que sí es cierto es que la entalpía en la mitad está ubicada en alguna parte dentro de esta línea, eso sí. Entonces, en esta línea están ubicadas todas las entalpías del gas a medida que voy ascendiendo. ¿Y por qué es importante eso? Porque en la ecuación de diseño usted tiene que hacer la integral en función a esa entalpía, desde la entalpía 1 hasta la entalpía 2, es decir, desde esta entalpía hasta esta de aquí. Y para eso se necesita cómo cambia la entalpía a lo largo de todo esto. Pero hay otro dato más, necesito la entalpía en la interfase. Esta entalpía es la del seno gaseoso. Esta de aquí es la del seno gaseoso, es la de la corriente gaseosa. Pero esta entalpía que está aquí es de la interfase, es decir, donde está en contacto el líquido con el gas. ¿Se acuerdan que vimos hace un momento? ¿Y cómo obtengo esa entalpía en la interfase? A través de esto, miren. Voy a ubicarme en este punto, un punto cualquiera en la línea de operación, y un punto cualquiera tiene estas dos coordenadas, la entalpía gaseosa y la temperatura del líquido. Es como que si este punto representase esta altura que está por aquí. A esta altura la entalpía del gas es tal, la temperatura del líquido es tal, en este punto. ¿Ok? Ahora, para cada uno de, así como hay este punto, hay muchos otros puntos más, ¿verdad? Para cada uno de esos puntos existe una condición en la interfase, es decir, para cada entalpía en el lado gaseoso hay una entalpía en la interfase. Por ejemplo, aquí a esta altura
el gas tiene una entalpía, 4. Muy bien, esa es la entalpía del gas. Pero a esta misma altura, ¿cuánto es la entalpía en la interfase? Ese tiene otro valor. Puede ser 6. Correcto. Más acá arriba, ¿cuánto es la entalpía del gas? 8. A esta altura, ¿cuánto es la entalpía en la interfase? Ese tiene otro valor, puede ser 12. ¿Se da cuenta? Es la entalpía justo en la interfase. ¿Y eso cómo lo obtengo? A través de la línea de unión. La línea de unión tiene esta expresión. Si se dan cuenta, aquí está la entalpía del gas, la temperatura del líquido. Estos dos son estas coordenadas. Y por acá está la entalpía de la interfase y la temperatura en la interfase, que es este punto que está acá. Para cada entalpía hay una entalpía en la interfase. Para otras entalpías hay otras entalpías en la interfase. Cada punto tiene su correspondiente punto en la interfase. Y esos puntos están unidos a través de estas líneas llamadas líneas de unión. Y estas líneas de unión usted las puede calcular a partir de esta ecuación. Como puede darse cuenta, las líneas de unión tienen pendiente negativa. Por eso es que esta es la pendiente negativa. Y la pendiente está dado por el coeficiente de transferencia de calor en la fase líquida entre el coeficiente de transferencia de masa. Ahora ya con esta, usted ya tiene todos los elementos para resolver su ecuación de diseño. Porque si usted quiere determinar cuál es la altura del equipo necesario para enfriar una corriente de agua que ingresa a esta temperatura y quiere enfriarlo hasta esta temperatura, fíjense, miren, ingresa a esta temperatura y quiere enfriarlo a esta, entonces usted ya tiene al menos estas localizaciones de la línea de unión. Ahora solamente falta estas dos entalpías. Y de estas dos entalpías, esta de aquí ya la conoce, porque es la entalpía del gas que usted va a usar. Se supone que usted este gas lo va a tomar de alguna parte, de la atmósfera. Entonces este dato también ya lo tienes. Este punto ya lo tienes en realidad. Solamente es cuestión que tú establezcas este otro punto. Y no es difícil, después en un ejercicio vamos a ver cómo se hace eso. Se establece este punto y con eso ya tienes tu línea de operación. Pero la línea de operación solamente te va a dar entalpías de la fase gaseosa, te falta de la interfase para poder resolver la integral. Y esto lo vas a obtener con esta línea de unión. Es decir, combinando la operación y la unión, estas dos líneas, en la ecuación de diseño puedes resolver la integral. Ahora, el problema aquí es que esta integral no puede ser resuelta analíticamente, sino que hay que aplicar técnicas numéricas para eso, ¿no? Pero eso no es ningún problema, ¿no? Meto el trapecio y ya está, ¿no? Es bastante sencillo. La principal dificultad de utilizar la ecuación de diseño, de esta ecuación de diseño, radica básicamente en determinar estas entalpías en la interfaz. Estas entalpías van cambiando, ¿ve? Aquí en el fondo de la columna tiene un valor, en el tope tiene otro valor, pero estas entalpías en la interfaz no son iguales a las entalpías en la corriente principal de gas. Son diferentes. Y son diferentes porque la temperatura en la interfase no es igual que la temperatura en las corrientes principales gaseosas ni líquidas, ¿no? Entonces por eso es que se vuelve un poco complicado, aunque dado que uno puede determinar estos coeficientes o conoce estos coeficientes, pues es cuestión simplemente de trazar líneas desde algún punto sobre la línea de operación hacia la curva de equilibrio, puesto que conocemos la pendiente de esta recta. Entonces la intersección me va a dar estos puntos y de ahí, pues bueno, uno podría en un diagrama fácilmente determinarlos. Tal vez esa es la principal dificultad, porque eso tiene que hacerse en cada punto dentro de la integral. Por lo tanto, esta integral no se puede resolver analíticamente, sino tiene que hacerse de manera numérica. Sin embargo, existe otra alternativa para también hacer el diseño de una columna de enfriamiento, y es utilizando los coeficientes globales de transferencia de masa, y no este coeficiente que está aquí. Este coeficiente de transferencia de masa relaciona el potencial de humedad que va
desde la interfase hacia el seno gaseoso, ¿no? Este coeficiente de transferencia de masa está relacionado con la humedad en el seno gaseoso desde la interfase gaseosa hacia el seno gaseoso, ¿no? Es decir, en esta parte de ahí. Sin embargo, uno podría decidir no trabajar con este coeficiente de transferencia de masa local, sino con un coeficiente de transferencia de masa global. En lugar de utilizar este coeficiente local de transferencia de masa, donde se utiliza a la composición en la interfase, uno podría optar por otro mecanismo. Otra alternativa es utilizar los coeficientes globales de transferencia de masa. En este caso estaríamos trabajando con un coeficiente K mayúscula, en donde aquí, fíjense, ya no se utiliza la humedad en la interfase, sino se usa una humedad hipotética. ¿Y qué humedad sería esta? Esta humedad correspondería a que usted trace una línea completamente vertical desde cualquier punto en la línea de operación hacia la interfase. Si recuerda, cuando trabajamos con estos coeficientes locales, estas líneas de unión tienen inclinación, ¿no?, hacia la izquierda y hacia arriba, y eso se debe justamente a estos coeficientes. Pero cuando uno trabaja con este coeficiente global, entonces estas líneas de unión son verticales. Cuando es así, es mucho más fácil obtener estos puntos, o sea, estos valores entre comillas hipotéticos, esta humedad entre comillas hipotética. Es más sencillo, porque aquí estamos diciendo, ¿no?, que en la interfase la temperatura es igual a la temperatura de la fase líquida. Es decir, lo que estamos diciendo aquí es que la fase líquida no está ofreciendo resistencia. ¿A qué? A la transferencia de calor. Aquí habíamos visto cómo existe una resistencia, esta es la fase líquida, ¿no?, una resistencia en la fase líquida al flujo de calor. Es por eso que hay un perfil de temperatura en la fase líquida. La temperatura de la fase líquida no es igual que la temperatura en la interfase. Recuerden que esta temperatura en la interfase es igual para el gas y para el líquido aquí en la interfase, ¿no? Entonces, como existe esta resistencia al flujo de calor, es que se genera esta diferencia de temperatura. Este Q sub L está asociado con un coeficiente de transferencia de calor en el lado líquido, y aquí está el potencial. Cuando se trabaja con estos coeficientes globales, fíjese, se está asumiendo que la temperatura en la interfase, la temperatura de la curva de equilibrio, es igual que la temperatura del seno líquido. ¿Ve? Por eso es que esta línea se vuelve vertical. Es decir, se está considerando que este coeficiente de transferencia de calor en el lado líquido, bueno, simplemente es muy alto, ¿no? Es muy alto. Por lo tanto, la resistencia es la inversa del coeficiente, en este caso de transferencia de calor. Por lo tanto, la resistencia es prácticamente nula. Como el líquido no está ofreciendo resistencia al flujo de calor, por lo tanto tiene una resistencia baja, por lo tanto tiene un coeficiente de transferencia de calor alto, es decir, este término tiene un valor muy alto, tan alto que hace que la pendiente sea muy alta. ¿Y eso qué origina? Que esta pendiente, al ser muy alta, pues se vuelve casi vertical, pendiente alta. Por lo tanto, tenemos esto, ¿no?, una línea de unión prácticamente vertical. Eso facilita mucho el cálculo, hace que sea más sencillo determinar estos puntos. Pero este punto ahora me va a dar ya no una entalpía en la interfase, sino me da una entalpía al cual le denomino entalpía asterisco, porque está asociada con esta composición hipotética. A partir de estas entalpías,
que evidentemente voy a tener para diferentes puntos de la línea de operación. Puedo hacer estos trazos. A partir de esa entalpía puedo yo generar otra ecuación de diseño, esta que está aquí. Si usted se percata, es muy similar a la anterior, miren. Es muy similar. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí utiliza un coeficiente local y aquí utiliza la entalpía en la interfase. En cambio aquí utiliza el coeficiente global y utiliza la entalpía, esta entalpía asterisco, que es nada más que la intersección de esta línea vertical que viene desde la línea de operación y que corta la curva de equilibrio. Lo demás es igual. Esta es otra alternativa para poder determinar la altura que debe tener la columna o la torre de enfriamiento. Aquí hay dos opciones. Muchas veces se suele trabajar con esta ecuación porque se considera que la fase líquida ofrece poca resistencia al flujo de calor. No es que no ofrezca resistencia, sí ofrece resistencia, pero esa resistencia es pequeña y bueno, simplemente se la desprecia, se asume que es muy baja y por lo tanto las líneas de unión se vuelven muy verticales, no necesariamente verticales, pero sí muy verticales y bueno, se lo aproxima a que son prácticamente verticales. Y cuando se dice eso, pues estamos hablando de coeficientes globales de transferencia. Ahora, de esta ecuación que está aquí, se puede desprender otra ecuación. Sí, ya aquí aplicando el balance de energía, tanto en la fase líquida como en la fase gaseosa, uno de esta ecuación puede deducir esta otra ecuación. Ambas son equivalentes. En ambos casos se está trabajando con los coeficientes globales de transferencia de masa y también con estos puntos, ¿no?, que vemos aquí. ¿Cuál es la diferencia? Que mientras que acá se está utilizando la integral se hace en función a la entalpía del lado gaseoso o del fluido gaseoso, aquí la integral se hace en función a la temperatura del líquido. Aquí ya no entra el flujo gaseoso, sino entra el flujo líquido y su capacidad calorífica. En realidad ambas ecuaciones son equivalentes, solo que aquí se ha introducido el balance de energía a esta ecuación y eso ha llevado a esta otra. Entonces, con ambos casos se podría hacer el diseño de la columna de enfriamiento. Entonces, hasta aquí tenemos dos herramientas, dos maneras de poder calcular la altura de la columna. Por otro lado, además nosotros podemos tener una idea de cómo va a cambiar la temperatura del líquido, esta es la temperatura del líquido, dentro de la columna, ¿sí?, a través de la línea de operación. También podríamos saber cómo va a cambiar la humedad del gas dentro de la línea de operación, dentro de la columna, y eso podemos sacarlo también de esta línea de operación. De aquí también puede salir, podríamos tener una idea de la humedad. Sin embargo, hay un problema, y es que no tenemos cómo determinar cómo cambia la temperatura del gas. Este gas está entrando a una temperatura. Cuando pasa por el proceso de enfriar al líquido que viene en contracorriente, pues es evidente que la temperatura de esta corriente gaseosa va a cambiar y también va a cambiar su humedad. ¿Ok? Entonces, con estas ecuaciones no podemos determinar cuál va a ser la temperatura a la cual va a salir esta corriente gaseosa. Eso no se puede determinar. Sin embargo, existe una alternativa para poder estimar cómo es que la temperatura del gas cambia dentro de la columna, y es de la siguiente manera. Se parte de esta ecuación, de este balance de energía en el lado gaseoso. Este es el balance de energía a lo largo de toda la torre en el lado gaseoso, y aquí está la variación de la temperatura del gas en función a la coordenada z, que es la coordenada de altura, pues, ¿no? Flujo gaseoso, y esta es la capacidad calorífica del aire húmedo, ¿ok?
que asciende por la columna. Por aquí tenemos el coeficiente de transferencia de calor en el lado gaseoso y la temperatura en la interfaz y la temperatura del gas. Si a esta ecuación le agregamos esta otra, que si se percatan, esto de aquí no es otra cosa más que la ecuación de diseño. La ecuación de diseño salió de esta ecuación, este pasó a dividir, este pasó a multiplicar, se aplicó integral y salió z. Esta es la ecuación de diseño. Si uno combina ambas ecuaciones, dado que fíjese en ambos casos se está derivando con respecto a la posición z, al dividir ambas ecuaciones el resultado es este. Aquí evidentemente este operador se cancela, bueno, y me queda la diferencial o la derivada de la temperatura del gas con respecto a la entalpía del gas. Este de aquí se cancela y bueno, haciendo un pequeño arreglo llego a esto. Ahora, ¿qué ocurre? Que para el caso del sistema aire-agua, este término que está aquí, esta relación de coeficiente de transferencia, ya lo habíamos indicado antes, es aproximadamente igual, o sea, numéricamente es aproximadamente igual a la capacidad calorífica del aire húmedo. No digo que sean iguales, pero son aproximadamente iguales en número. Por lo tanto, esto, si lo aproximo a C sub S, pues podría cancelarlo con este, bueno. Y a eso se le llama el método de Mickley. Cuando se hace esta consideración y se cancelan estos dos términos, esta ecuación queda de esta forma. ¿Y para qué me sirve esto? Que dado que tú ya has establecido tu línea de operación, o sea, ya sabes la ubicación del punto 1 y del punto 2, ya tienes ubicados estas entalpías en la interfase, ¿no? Producto de las líneas de unión, ya tienes calculado la altura de la columna, ya está todo hecho. Entonces, a partir de esa información que ya tienes, y utilizando esta ecuación de Mickley, tú podrías determinar cómo cambia la temperatura del gas, dado que sabes cómo cambia la entalpía, ¿no? Y también conoces cómo cambian estas propiedades en la interfase en todos estos puntos. Las condiciones del gas de entrada tú ya las conoces, o al menos deberías saber cuáles son las condiciones del gas que va a ingresar a la columna. Es decir, que este punto en la base, que estamos llamando el punto 1, tú deberías conocerlo, ¿no? Porque conoces la temperatura del aire que ingresa, conoces también su humedad y por lo tanto conoces la entalpía. Así que ahí no debería haber mayor problema. Por lo tanto, tú debes conocer la ubicación de este punto 1. A partir del método de Mickley, es decir, resolviendo esta ecuación diferencial, a partir de este valor inicial, tú podrías ir determinando cómo cambia la temperatura a medida que va cambiando esta entalpía. Fíjate cómo la entalpía del gas va cambiando. Recuerda, el gas ingresa por aquí, ingresa a estas condiciones, la condición 1, ¿no? Acá su entalpía 1. Y el gas, a medida que va subiendo por la columna, cambia su entalpía hasta que sale por el tope a una entalpía H sub 2. Entonces, a medida que la entalpía del gas está cambiando, ¿cómo cambia la temperatura? Eso lo puedes determinar con esta ecuación. Y te va a salir algo así. No necesariamente así, ¿eh? Ojo, este punto 1 podría estar acá a la izquierda también. Lo que sí es cierto que va a estar a la misma altura que este punto 1, porque estos dos tienen algo en común, la entalpía del gas en la entrada. Y el punto 2 va a estar a la misma altura que este punto 2 de acá, porque tienen algo en común, la entalpía del gas a la salida. Lo único que va a cambiar va a ser esta trayectoria, ¿no? Este podría ser ubicado más a la derecha, más a la izquierda, igual este de aquí, más a la derecha, más a la izquierda, pero sobre esta misma línea. Entonces, esto sería el cambio de la temperatura del gas a lo largo de la columna. Y a eso se le denomina el método de Mickley, utilizando o resolviendo esta ecuación. Bueno, básicamente lo que hacen aquí es aplicar el método de Euler para poder resolver esta ecuación diferencial. Uno podría aplicar tal vez otro método, pero bueno, sería ya complicarse un poco.